Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Realmente para mí es un placer muy grande estar compartiendo con ustedes hoy. Yo creo que la última vez que prediqué en la iglesia de Desamparados fue hace como 6 años, ¿verdad? Y pues obviamente me parece, o 5 años, estaba ya de visita. Y pues bueno, gracias a Dios que a través de la tecnología tenemos la oportunidad y el privilegio de encontrarnos una vez más. Eh, Tristemente no puede ser, ¿verdad? Presencialmente, pero de por sí hubiera sido quizá tal vez difícil para mí viajar para allá. Pero muchas gracias por la invitación para dar este tema. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado también. Tengo que decir que para mí es un privilegio compartir este tema. Es un tema, siento que también un poco difícil en el sentido de que yo sé que hay bastantes personas, bastantes amigos y bastantes conocidos ya en diferentes partes del continente americano que están practicando esto. Y pues bueno, con muchos de ellos he hablado, con muchos de ellos, con la mayoría de ellos hemos comentado. Entonces, muchos de ellos quizá en algún punto se han enojado, quizá. Y por eso es que digo que es un tema difícil. Pero sea un tema difícil, no, sea un tema que traiga controversia o no, es importante que nosotros pesemos todo con las escrituras. Si no está en las escrituras, tiene que ser desechado, tiene que ser quitado completamente y erradicado de nuestro sistema de vida, de nuestro sistema de adoración. Y yo siento que muchas veces y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Y digo esto porque he visto en el continente americano y en los diferentes viajes misioneros que se han hecho a través de los diferentes trabajadores y estudiantes aquí en el centro de salud, hemos visto cómo en muchas partes del mundo se ha adoptado un sistema filosófico que tiene sus raíces en la iglesia emergente o, como bien se le conoce, formación espiritual. Y ese es básicamente el título de nuestro sermón hoy, el cual se llama Formación Espiritual. Y quiero compartir con ustedes un poquito de mi experiencia, un poquito de las cosas que he podido estudiar y un poquito de las experiencias que he tenido también en otros países. Y esto lo vamos a estar haciendo en 4 presentaciones, así que esta es solo la primera, la introducción. Vamos a tener 3 presentaciones más cada sábado a las 4:30 hora de Costa Rica. Yo sé que muchas personas en otras partes del mundo están viendo esto también. Así que ustedes se pueden conectar con nosotros por este mismo medio, ¿verdad? Todos los sábados a las 4:30 en la Sociedad de Jóvenes, hora de Costa Rica. Entonces, antes de empezar el tema, una vez más, muchas gracias y pidámosle al Señor su ayuda, su Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, le doy gracias por esta oportunidad. Le pido que usted abra nuestros corazones, nuestras mentes y que el Espíritu Santo pueda venir con nosotros para que con raciocinio divino podamos, Señor, escudriñar estas cosas y ver si son verdad. Ayúdenos, Señor, también a estar listos y prestos para adoptar todo lo que usted ha dicho en su palabra. Y no solo, Señor, entenderla teoréticamente, pero también adoptarla en nuestro estilo de vida, en nuestras prácticas y pues por supuesto también en nuestro sistema de adoración o eclesiástico. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su Santo Espíritu. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, entonces como dijimos, el título de estas series o de estos temas es formación espiritual. Y eso suena como un poquito, ¿verdad? Aburrido, por lo menos a mí me sonaba al principio, pero van a ver que no es para nada aburrido. De hecho, es importante que entendamos estas cosas porque esto tiene algunas implicaciones que tienen que ver con todos nosotros. Por ejemplo, tiene que ver con la implicación de lo que nosotros entendemos o la percepción que tenemos de Dios, ¿verdad? ¿Quién, quién es Dios o más bien qué entendemos nosotros por Dios? Para darles un ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos muchas civilizaciones paganas que entendían o que tenían una percepción de dioses o de un dios que era tirano, que era bárbaro, ¿verdad? Eso se ve mucho en la filosofía griega y entre los romanos inclusive que adoptaron mucho entendimiento griego, mucha filosofía griega, ¿verdad? Los grecos romanos. Ellos tenían un entendimiento de que Dios era un Dios tirano y que necesitaba sacrificios para complacer su ira. Esa era la percepción que ellos tenían. Inclusive los judíos en cierto punto llegaron a entender, a tener esa falsa percepción de Dios, ¿verdad? Que Dios los había escogido para ser una nación única, una nación específica donde ellos solo merecían la salvación, completamente errado, una percepción falsa de Dios. Hoy en día nosotros hemos escuchado la palabra o el término gracia barata, ¿verdad?
Y es esa percepción de Dios que muchos evangélicos, que muchos cristianos tienen al decir que Cristo nos salva sin importar lo que hagamos, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Así que no importa cuántas veces usted peque, no importa qué tan corrompidos sean sus actos o sus emociones o inclusive sus pensamientos, Dios de todas formas los va a salvar, ¿verdad? Y nosotros encontramos a muchas personas, tengo muchos amigos, ¿verdad? Conocidos, que cuando se muere alguna persona en el barrio, lamentablemente, por X o Y razón, ya sea un narcotraficante como decimos allá en Costa Rica, lo balearon, ¿verdad? Muchas veces usted va a encontrar vecinos diciendo, bueno, allá está con papá Dios, ¿verdad? Es decir, está esa percepción que no importa cómo fue su vida, no importa cuál fue su estilo de vida, ni qué fue lo que hizo, ni qué tan corrompido fue, ni cuántas personas dañó, Dios siempre lo va a salvar, ¿verdad? Entonces esa es la percepción. Este tema de formación espiritual tiene que ver con la percepción que las personas tienen de Dios. No solo eso, pero tiene que ver con quién es Dios en realidad. No es lo que usted percibe de Dios, pero es cómo se presenta a Dios. Y vamos a hablar de ese tema también. Ese tema de formación espiritual implica también lo que tiene que ver con adoración. Cuando nosotros tenemos una percepción de Dios, cuando nosotros creemos que conocemos quién es Dios, pues evidentemente estos dos términos se van a traducir o se van a reflejar en nuestro estilo de adoración o, como diríamos nosotros, nuestro culto, ¿verdad? Nuestros actos eclesiásticos que hacemos en la iglesia, todo esto se va a proyectar, se va a comunicar de esa manera. Estas tres cosas nos van a llevar también entonces a cambiar o a modificar nuestro evangelismo. Usted va a entender un poquito las personas que han adoptado esta filosofía de formación espiritual a la forma de ellos hacer evangelismo, porque esta filosofía tiene una fuerte implicación en el evangelismo. Y vamos a hablar de todos estos detalles con ejemplos que yo he visto con mis propios ojos, donde he visitado con personas que hemos hablado, pues evidentemente lo que los libros y ellos mismos nos dicen. Todo esto combinado entonces va a proyectar lo que nosotros creemos. Cuando nosotros adoptamos formación espiritual o cuando adoptamos las ideologías de la iglesia emergente, que es otro nombre al cual se le conoce, nuestra proyección que damos como cristianos va a ser posiblemente un poquitito diferente a la Biblia. Cuando dije posiblemente un poquitito diferente, realmente va a ser muy diferente a lo que la Biblia realmente enseña. Y esto es porque hay un alto énfasis en la cultura y no en la Biblia. Hay un alto énfasis en lo que usted cree, en lo que usted siente, en lo que usted espera como ser humano y no en lo que Dios espera como ser divino. Y vamos a llegar a esos temas punto por punto, pero estas son las implicaciones de las cuales vamos a hablar. Y con esto quiero decirles que este es nuestro primer tema de 4 presentaciones que vamos a tener durante estos sábados en la Sociedad de Jóvenes. Así que, bueno, si usted no lo ha hecho, comparta el link, invite a sus amigos y a sus enemigos también. Y pues bueno, todos juntos estudiemos la Biblia y de una manera honesta podamos ver qué es lo que nos dice el Señor y probar todo si es de Dios o si no. Pero bueno, como ya les dije, estamos hablando de la formación espiritual o como se le conoce en algunos lugares, iglesia emergente, como se le conoce en inglés también, spiritual formation. Y con esto quiero mostrarles un video muy interesante de nuestro presidente Ted Wilson, el cual es un sermón que él predicó en Atlanta, Georgia, en el 2010. Sí, hace 20 años, hace 10 años. En el 2010, él dijo esto y escuchemos. Do not succumb to the mistaken idea, gaining support even in the Seventh-day Adventist Church, of accepting worship or evangelistic outreach methods merely because they are new and trendy. We must be vigilant to test all things according to the supreme authority of God's Word and the counsel with which we have been blessed in the writings of Ellen G. White. Don't reach out to movements or mega churches, centers outside the Seventh-day Adventist Church, which promise you spiritual success based on faulty theology. Stay away from non-biblical spiritual disciplines or methods of spiritual formation that are rooted in mysticism, such as contemplative prayer, centering prayer, and the emerging church movement in which they are promoted. Look within the Seventh-day Adventist Church to humble pastors, evangelists,
Bible scholars, leaders, and departmental directors who can provide evangelistic methods and programs that are based on solid biblical principles and the great controversy theme. Go forward, not backward. Use Christ-centered, Bible-based worship and music practices in church services. While we understand that church services, worship services, and cultures vary throughout the world, and we respect that, don't go backwards into confusing pagan settings where music and worship become so focused on emotion and experience that you lose the central focus on the Word of God. All worship, however simple or complex, should do one thing and one thing only: lift up Christ and put down self. I appreciate your enthusiasm, but remember, please say amen. Worship methods that lift up performance and self should be replaced with a simple and sweet reflection of a Christ-centered biblical approach. To define it too closely is impossible, but when you read the Scripture, when you read of the holiness of God's presence, the Holy Spirit will help you to know what is right and wrong. Go forward, not backward. Stand for truth though the heavens fall. Don't succumb to fanatical or loose theology that wrests God's word from the pillars of biblical truth and the landmarks, beliefs of Seventh-day Adventist Church. Ok, ustedes escucharon o leyeron, ¿verdad? Para algunos bien claro. Analicemos un poquitito algunas de las cosas que él dijo. Métodos de evangelismo de moda. Y estas palabras no se les pueden olvidar porque este sermón va a hacer bastante sentido mientras que avancemos con nuestros temas. Pero él dijo métodos de evangelismo de moda. ¿Ok? Evitar métodos de evangelismo de moda. Otra expresión que él usó son movimientos fuera de la iglesia adventista. Ustedes saben, durante ese tiempo, ya en 2010, había un fuerte énfasis y movimientos fuertes dentro de la iglesia adventista en los Estados Unidos promoviendo evangelismos de modas y promoviendo movimientos fuera de la iglesia adventista. Y para serles honesto y para adelantarles en el tema, realmente esto ni originó ni se desarrolló en el 2010. Esto viene de los 1980, si no es que antes. 1980 y en los 1990 agarró todavía aún más forma con los mismos nombres de una manera descarada, enseñando en muchas de las teologías, en muchas de las universidades adventistas en los Estados Unidos. Evidentemente eso fue cuando yo nací, con 30 años ahora casi, 31, y pues bueno, ya podemos pensar que porque muchos de nosotros, sin saber, hemos adoptado estas filosofías y estos métodos de adoración de la iglesia emergente. ¿Ok? Él también habló de que estos métodos prometen éxito espiritual, pero basado en teología errónea. ¿Ok? Entonces, este es un movimiento que promete éxito espiritual, pero que está basado en teología errónea. A este punto, usted sabe que la formación espiritual o que la iglesia emergente no son, como el nombre lo dice, una iglesia, ni tampoco son un grupo. Esto es un movimiento o una filosofía que es aceptada o que es empleada en diferentes grupos, no dentro de la iglesia adventista, en diferentes denominaciones, en diferentes religiones inclusive, e inclusive hasta en diferentes ambientes sociales. Y vamos a hablar de todo eso más adelante. Algunas de las cosas que Ted Wilson mencionó también en su sermón del 2010 es que estas disciplinas espirituales no bíblicas o métodos de formación espiritual tienen su raíz en el misticismo. ¿Ok? Entonces, la formación espiritual que fomenta estas disciplinas espirituales, de las cuales vamos a hablar algunos de sus métodos que ellos tienen sus raíces en el misticismo, en el espiritismo. Ahora, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
en su sermón de inauguración como presidente cuando fue electo en el 2010. Esto lo dijo él. Yo nada más estoy analizando algunas de las frases que él dijo en el sermón que todos ustedes vieron o que leyeron con los subtítulos traducidos allí. Entonces, la formación espiritual, según Ted Wilson, tiene sus raíces en el misticismo. Mis hermanos, si esto no nos creó interés en este tema, yo no sé qué lo va a hacer. Otras cosas que él dijo, dice que la iglesia emergente, el cual es otro nombre para formación espiritual, promueve oración contemplativa y oración centrada. Oración contemplativa y oración centrada. Y ustedes acuérdense de estas frases porque va a hacer mucho más sentido cuando nosotros avanzamos con el tema. Y vamos a hablar un poquito de los métodos, como bien les había dicho. Otra de las frases que él usó fue que el evangelismo debe estar basado en la Biblia, en el espíritu de profecía. Y hoy en día vemos una tendencia más grande, como bien lo dijo el pastor, el presidente, de buscar afuera, de buscar fuera del adventismo, por ideas de evangelismo, por ideas de crecimiento eclesiástico, por ideas de tener más miembros, ¿ok? Estamos buscando afuera. Muchos están yendo a adoptar esas iglesias de espirituales, esas iglesias de la iglesia emergente o de formación espiritual sin darse cuenta. Cuando el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad para estudiar la Biblia, para entenderla, y no solo eso, nos ha dado fuerzas especiales, el espíritu de profecía. Y ella nos dice que solo el método de Cristo es el único, y es el único que va a dar éxito. Pero no, preferimos ir a iglesias afuera a buscar cómo hacer evangelismo. El presidente dice que deberíamos estar basando nuestro evangelismo no en lo que yo siento, no en lo que yo creo que es correcto, no en lo que siente la persona, porque nuestro corazón es perverso, es maligno, es malo. La Biblia pregunta, ¿quién lo entenderá? ¿Quién lo comprenderá? Nuestro evangelismo tiene que estar basado en lo que dice la Biblia y en lo que dice en el espíritu de profecía. Tenemos un libro, una compilación entera que habla solo del evangelismo. Tenemos que avanzar porque el tiempo está avanzando y no tiene misericordia de nosotros. Pero otra de las cosas que él mencionó, dice que la música, mucha de la música, tenemos que dejar la música basada en emociones que exalta el humano. Y esto es muy evidente y vamos a ver que durante estos cultos o durante los servicios de adoración que tienen esta filosofía o esta ideología emergente, la música predomina más que cualquier cosa, más que la palabra misma. Otra de las cosas que el presidente mencionó es que no debemos buscar el fanatismo. Y eso es importante mencionar y también lo estoy resaltando porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia de irnos a los extremos. La sierva del Señor escribió en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 170, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 170. Ella escribió que en la naturaleza humana hay una tendencia de irse a los extremos. De un extremo al otro completamente opuesto. Y ella termina diciendo, muchos son fanáticos. Miren, cuando nosotros vemos algo malo a la izquierda o a la derecha, vamos a tener la tendencia de irnos todo el extremo hasta la izquierda y viceversa. Muchos, creo yo, honestamente, queriendo ver una reforma en la iglesia, han tratado con sus esfuerzos de hacer algo bueno, pero la naturaleza humana los lleva al otro extremo completamente opuesto. Otros hemos tratado y hemos visto esos extremos, lo que llamaríamos liberalidad quizá, en un extremo opuesto, y queremos hacer las cosas bien y vamos al otro extremo opuesto llevándonos al fanatismo. Así que mi llamado siempre es en todos los sermones que podamos estar o que podamos buscar el balance lo mayor posible. Aunque no tenemos mucho tiempo, más adelante vamos a hablar un poquitito acerca de los equipos y líneas que se han formado en la iglesia, con títulos como fundamentalista o conservador y liberal o progresista. Esos son los dos extremos, ¿verdad? Y vemos la iglesia como partidos políticos. ¿Qué tipo de música escucha usted? ¿Progresista o liberal? ¿O conservador o fundamentalista? ¿Ok? ¿Qué tipo de sermones escucha usted? Esteban Bor, es un fundamentalista, es un fariseo, dicen algunos en las redes sociales. Es un conservador, ¿ok? Yo escucho Pereira. Que usted es de uno de los nuestros, usted es un liberal, ¿verdad? Y lamentablemente eso está completamente erróneo. Pero evidentemente nosotros sabemos que en los últimos días la línea de marcación va a ser cada vez más evidente. Y ninguno de los extremos son buenos. Tanto ni el fanatismo fundamentalista como el fanatismo progresista o liberal.
tenemos que tratar de buscar siempre el centro, el balance. Y solo en Cristo y en su palabra podemos encontrarlo. Claro está que cuando nosotros estamos buscando a Cristo y estamos en el centro, porque mis hermanos, aquí la cámara me juega una mala pasada, pero si usted está en el centro, está opuesto de los derechistas, ¿verdad? Si usted está en el centro, está opuesto de los izquierdistas. Entonces, cuando usted está en el centro, usted tiene problemas con los conservadores y tiene problemas con los liberales. Entonces, al final, problemas los va a tener, ¿verdad? No importa dónde usted esté. Si usted está con los conservadores, va a tener problemas con los liberales, ¿ok? Pero si usted está en el centro, va a tener problemas con los dos. Nosotros tenemos que buscar a Cristo. A Cristo se le llamó fanático, conservador, y también se le llamó fanático liberal, ¿ok? No caigamos en el pecado de irnos a uno de los extremos. No caigamos en el pecado de irnos al fanatismo conservador o al fanatismo liberal, ¿ok? Tenemos que estar en el medio y solo la palabra del Señor nos puede dar ese balance, estudiándola constantemente. Pero bueno, avancemos. Ahora, ¿de qué temas vamos a hablar en estas presentaciones? Vamos a saber entonces qué es un poquito de la iglesia emergente, ¿verdad? A este punto usted ya sabe que no es una iglesia, ¿verdad? Es un movimiento, es una filosofía que ha sido infiltrada o que ha sido adoptada en muchos círculos religiosos, sociales e inclusive políticos. Vamos a también ver un poco de su ideología y métodos para poder entenderla mejor. Vamos a ver cómo ha evolucionado en los días de hoy. Vamos a entender en estas presentaciones la introducción en el adventismo con la idea de poder identificar ideas emergentes dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra congregación, dentro de la iglesia adventista. ¿Ok? Entonces esos son los temas de los que igual vamos a estar estudiando, como ya les dije, durante todas estas presentaciones, que van a ser 4. Esta es la primera, siempre por este mismo canal, ¿verdad? O por este mismo Facebook, YouTube o Zoom, donde usted esté viendo, a las 4:30 hora de Costa Rica. Y pues bueno, yo no estoy inventando, la verdad es que nada nuevo, ni diciendo nada nuevo. Hay muchísimo material con respecto a este tema. Esos son algunos de los libros que he tenido el privilegio también de leer, no todos ellos, pero leí algunos de ellos. Tuve la oportunidad también de dar una clase de más o menos de 12 a 15 horas, de 10 a 15 horas, no me acuerdo exactamente, en Brasil, donde inclusive se me pidió compartir un poquito de esta información con algunos pastores de la iglesia de UNASPE en Brasil, donde a ellos se les enseñó muchas de estas ideologías de la iglesia emergente. Pues bueno, esos son algunos de los materiales que usted puede encontrar. Usted podrá decir, bueno, Esteban, esos libros están en inglés y no todos nosotros leemos en inglés. Está bien, hay mucho material en YouTube también donde usted puede ver. Este es un sermón de uno de las personas que mejor expone o que más ha expuesto sobre la iglesia emergente, Steve Wolber. Tiene un ministerio que se llama White Horse Media. Usted puede encontrarlo también en YouTube. Va con ese título, GYC Emerging Church Spanish, y está traducido al español. Usted puede saber un poquito más. Él explica con detalle todo lo que tiene que ver con esto. También hay una serie completa que se llama Operación Iceberg, y usted la puede encontrar también en YouTube. Son 7 presentaciones, 7 horas de exposición, de estudio, de análisis con respecto a este tema, y usted lo puede encontrar bajo el título Operación Iceberg, Iglesia Emergente. Como les dije, son 7 videos. Y estoy diciendo todo esto porque no es mi intención ir en detalle en muchas de las cosas que ya fueron presentadas. A este punto usted ya sabe que la iglesia emergente o que la formación espiritual no es algo nuevo. Realmente eso es algo mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. Esto se originó con Ignacio de Loyola, el creador o fundador de los jesuitas. ¿Okay? Esto viene mucho más allá, inclusive mucho más allá que él. Pero él, por así decirlo, él lo adoptó como disciplina. Él lo adoptó como formación espiritual, ¿verdad? Y ha ido evolucionando hasta hoy, hasta tener muchas raíces y muchas ramas. Pero como ya les dije, hay bastante información. Muchos de estos videos son antiguos, del 2012, del 2015, del 2010. Usted puede ir también a YouTube. Hay paneles enteros de 3ABN, Mark Finley hablando del tema, Esteban Bora hablando del tema, Doug Batchelor y muchos de los predicadores
en YouTube. Usted puede ir en detalle con respecto a este tema, y como ya vimos en las implicaciones, esto es algo que tiene que ver en cómo adoramos, en cómo tenemos nuestros cultos y la percepción que tenemos de Dios. Así que es un tema muy importante. De hecho, Pablo nos dice en la Biblia, él escribió, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser muy sutiles con las tradiciones de los hombres, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que es realmente formación espiritual? ¿Qué es lo que es realmente formación espiritual? Aquí tenía un video de John MacArthur, que no es adventista, es un predicador bien conocido aquí en los Estados Unidos, donde él explica un poquitito sus problemas con respecto a la formación espiritual, pero por la falta de tiempo no lo vamos a poner. Pero básicamente él explica que él está muy preocupado con este movimiento infiltrando su iglesia, que no es adventista, porque tiene muy poco sentido de la Biblia, porque no entienden, no tienen una falsa percepción de Dios, y porque no entienden el rol de la iglesia. Eso es lo que él dice en este video, pero bueno, no lo vamos a poner porque no tenemos tiempo. Así que vamos a seguir con la presentación. Aquí hay una definición de Steve Wohlberg, que como les dije es una de las personas dentro de la iglesia adventista que más ha hablado con respecto a la formación espiritual. Y él dice, la formación espiritual es una frase específica que se aplica al uso de técnicas de meditación específica y las llamadas disciplinas espirituales para encontrar una experiencia con Dios, muchas de las cuales a menudo implican la búsqueda de vaciar la mente de todo pensamiento para que los humanos puedan entonces experimentar. Que hay bastantes palabras claves aquí que quiero que se acuerden porque van a hacer mucho más sentido cuando nosotros avancemos con nuestras presentaciones. Experimentar, experiencia. Todo está basado en lo que usted siente, en emoción, en experimentar. Mire lo que sigue diciendo. Entonces, para que usted pueda experimentar el uno sobre todo pensamiento, se utilizan buscando el silencio, son algunos de los métodos, oración de respiración, repeticiones de palabras o frases sueltas al estilo dice aquí, al estilo de un mantra, que eso también se le llama leito divina. Vamos a hablar de eso más adelante en los métodos. Continúa, el mayor problema es que los místicos católicos romanos, o como se le conocen los padres del desierto, la nueva era y los espiritistas utilizan métodos iguales o similares en su búsqueda de la iluminación, entre comillas, y la comunicación con las entidades espirituales. El supuesto descubrimiento de que todo es uno, Dios es todo, lo que se conoce como panteísmo, o que Dios está en todos, el cual es panenteísmo, es a menudo el resultado. En última instancia, el objetivo de Satanás es el espiritismo y la invasión de demonios. Entonces, mis hermanos, esto es una cosa seria. Es una cosa que nosotros tenemos que evitar, y es una cosa a las que nosotros tenemos que avisar a todos para que no caigan en este problema. Y ahora, para entender un poquito de la formación espiritual, esto realmente es muchas veces difícil de entender porque esto agarra muchas formas y agarra muchas similitudes. Y como ya dijimos, no es un grupo, no es una asociación, no es una iglesia. Esto es una filosofía, es un movimiento que ha sido creado, que ha sido implementado para infiltrar, para entrar dentro de diferentes círculos, en nuestro caso círculos religiosos, para adaptar las mentes, el estilo de oración, y para al final siempre estar practicando lo que ellos dicen. Pero bueno, como ya hemos visto Ted Wilson y como ya leímos, la raíz de la formación espiritual o la raíz de la iglesia emergente es simple y sencillamente el espiritismo, ¿verdad? El misticismo, esa es la raíz, ya lo sabemos. Ahora, si nosotros lo conocemos como formación espiritual o lo conocemos como iglesia emergente, pero tengo que decir que conforme esto va evolucionando, cada vez va teniendo un nombre diferente. Muchas veces se le conoce como cristiano progresivo o cristiano liberal o cristianismo compasivo. Va tomando diferentes nombres mientras usted lo va exponiendo y mientras usted va exponiendo los peligros. Esto va tomando diferentes nombres, pero generalmente se le conoció en el principio como formación espiritual. Eso fue lo que Ignacio de Loyola escribió: formación espiritual, disciplinas espirituales.
o también se le conoce como iglesia emergente, porque es una iglesia que está, según ellos, emergiendo. Pero bueno, la raíz es el hinduismo. Lo conocemos generalmente como formación espiritual, lo que tiene que ver con contemplación, meditación, pero no todos. Recuerde que es un árbol que va tomando diferentes ramas, diferentes hojas y va dando frutos que al final son el mismo, ¿verdad? Pero bueno, sigue creciendo y una rama quizá es el hinduismo. El hinduismo tiene bastante formación espiritual y ahí entonces eso evoluciona, como usted puede ver ahí, en el yoga o el yoga, ¿verdad? El yoga tiene bastante formación espiritual, spiritual formation, ¿verdad? El yoga sabemos que viene del hinduismo. El hinduismo tiene formación espiritual, que todo se origina en el misticismo. ¿Están entendiendo el punto? Si agarramos otra rama, podemos darnos cuenta entonces ahora que viene cristianismo liberal, ¿verdad? Mucho el cristianismo liberal, hablando de estos dos extremos y por ponerle una etiqueta, tiene mucho de esta formación espiritual, ¿verdad? Y encontramos en otra rama el adventismo progresivo. Usted puede ir a internet y ver adventismo progresivo, usted puede encontrarse ahí las cosas que dicen, ¿verdad? Encontramos dentro del adventismo progresivo o el adventismo liberal ministerios como One Project, vamos a hablar de ellos más adelante, o Proyecto 1, donde fue un ministerio muy grande y muy aceptado, donde dio bastante, donde promovió bastante la formación espiritual. Después de eso encontramos pequeños raíces, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil, Nova Simenche, que fue el ministerio o la parte que trajo la filosofía de One Project a Brasil. Y recuerde que la filosofía de One Project, ¿de dónde vino? Del movimiento liberal o progresismo adventista. El movimiento liberal o progresivo adventista, ¿de dónde vino? El cristianismo liberal, porque ellos fueron a otras iglesias a preguntar cuáles eran sus métodos, pero esas iglesias sacaron sus métodos ¿de dónde? De la iglesia emergente, y la iglesia emergente tiene la sacó ¿de dónde? De la raíz, el cual es el misticismo. ¿Ustedes están viendo cómo esto funciona? Y pues bueno, el último, quizá ahí el último puntito, ustedes pueden ver que quizá es su iglesia local que ha adoptado ideologías o prácticas de la iglesia emergente. La Biblia nos dice: examinadlo todo y retened lo bueno. No hay nada bueno que venga de la iglesia emergente, no hay nada bueno que venga de la formación espiritual, porque tiene sus raíces ¿en dónde? En el misticismo. Entonces, mis hermanos, para terminar, ya que el tiempo se nos acabó, vamos a terminar esta presentación por lo menos respondiendo qué es la formación espiritual. Ya vimos que tiene que ver con el misticismo, ya vimos que no es una iglesia ni un movimiento, más bien es una ideología, o podríamos decir que es un movimiento que se introduce en diferentes círculos, en este caso, círculo religioso, que se introdujo dentro de la iglesia, y no solo se ha introducido dentro de la iglesia adventista, pero también en diferentes iglesias evangélicas, ¿verdad? Ya vemos a este punto que tiene sus raíces en el misticismo y que viene del catolicismo, aún más de los padres de la iglesia, y que fue desarrollada y generada por Ignacio Loyola, y más adelante yo voy a presentarle todas las evidencias. Pero para resumir y cerrar con el tema, la formación espiritual es un movimiento. La formación espiritual promete éxito espiritual, es decir, promete tener evangelismo. La formación espiritual evoluciona constantemente. La formación espiritual tiene raíces en el misticismo. La formación espiritual es promovida por el catolicismo, y estas dos vamos a hablar más adelante. La formación espiritual reduce o elimina completamente lo que llamamos doctrina, cuando la Biblia nos dijo en 2 Timoteo 4:3 que vendrá un tiempo donde no sufriremos de la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir, se amontonarán muchos maestros conforme a sus concupiscencias, ¿verdad? La formación espiritual tiene un alto énfasis en las emociones, y ahí donde vemos un alto énfasis en cultos con luces de colores, en cultos con música, rock and roll, como decía MacArthur, que no pudimos poner el video, en servicios donde el hombre es más importante, y es porque la formación espiritual se enfoca en el humano, se enfoca en el hombre. ¿Cómo se siente usted? El evangelismo es qué es lo que usted quiere, cómo se siente. Mis hermanos, yo sé que el tiempo ya no nos da, pero estuve en una iglesia donde fui, y los primeros que llegan se toman una tacita de café, les dan una tacita de café. Pero como los adventistas no deberíamos tomar café, ¿no? Según nuestras creencias, los adventistas deberíamos evitar todo estimulante, especialmente la cafeína. Pero en esta iglesia adventista, si usted llega,
Entonces, si usted es uno de los primeros 100 personas en llegar, ellos le regalan una taza de café. Si no, tiene que comprarla en sábado. Entonces, vemos muchos de estos ejemplos que más adelante voy a estar hablando. Pero sí, el enfoque es en el humano, en cómo se siente usted, cómo usted va a estar más feliz, cómo usted, qué puedo hacer para que usted se sienta cómodo y no salga de la iglesia, ¿ok? Y esto es muy importante. Entonces, la sierva del Señor dice que en ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestras vistas obras maravillosas. El contradecimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Hoy es el momento para tener la Biblia a nuestro lado. No teorías, no costumbres de hombres, no emociones. Es la Biblia la que nos va a capacitar para estar firme en los últimos días, porque Pablo dijo que así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, mis hermanos, yo les dejo entonces invitándoles para la próxima semana a la misma hora, por los mismos medios, a conectarse con nosotros y aprender un poquitito más acerca de la formación espiritual y sus peligros. Vamos a hablar, como ya les dije, de algunos métodos que ellos tienen, un poquitito de la historia de la iglesia adventista y cómo se ha infiltrado de una manera resumida dentro de nuestras iglesias. Y quién sabe, posiblemente usted ya fue expuesto a algunos de sus métodos. Así que tenemos que estar muy cuidadosos para poder identificarlos y poder, con amor cristiano y sin ser fanáticos, poder entonces advertir a otros que posiblemente están participando de esto. Que el Señor les bendiga. Fue para mí un placer compartir con ustedes y nos vemos el próximo sábado. Oremos. Querido Señor, le damos muchas gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que por favor usted nos ayude a poder estar atentos a su palabra y no a las costumbres de los hombres, mucho menos a lo que la bestia ha establecido, Señor, para engañar a las naciones. Tenga misericordia de nosotros, abra nuestros corazones para aceptar su verdad y sin importar lo que pase, Señor, ayúdenos siempre a tener un corazón lleno de paciencia, de amor y de misericordia para salvar a otros que necesitan de usted, así como nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.